Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Sí, le damos la cordial bienvenida a todo el público que nos escucha en esta su emisora digital Radio Claret. En esta oportunidad, en primicia, estamos con nuestro programa de actualidad educativa PTY, actualidades y realidades de nuestra sociedad, que es nuestro eslogan. Mi nombre es el profesor Ignacio Villarreal, en compañía de Miriam Janet Cedeño. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que habla sobre la cohesión social en medio de nuestras realidades que vivimos en nuestra sociedad panameña. Y sobre todo con documentos que hablan de la CEPAL, que son referenciantes frente a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Entonces, una de las cosas que a veces las personas se preguntan, ¿a qué llamamos esta cohesión social, profesora Miriam? Bueno, ante todo, doy gracias a Dios por poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y mira que lo que me llama la atención de ese documento, profe, que habla de la cohesión social, es que eso es una publicación reciente de la CEPAL. Y yo me lo estaba leyendo junto con mi hijo, que es un joven de 21 años, porque este documento se enfoca en la cohesión social desde el enfoque de los jóvenes. Ok. Y Panamá tuvo participación, para que sepa, de la creación de este documento y de este programa. Y muy interesante porque hemos estado hablando anteriormente en otros programas sobre los diferentes tipos de cohesión, que sabemos que cohesión social, cohesión en educación, política, cultural. Y sí, hay muchas personas que no saben lo que es una cohesión social. Claro, y en ese aspecto, lo que vivimos hoy en nuestra sociedad, siglo XXI, hay muchas cosas que definitivamente han ido cambiando nuestra esfera social, y sí es importante en esto de tener ese aspecto de esa interacción, esa empatía, ese humanismo que debe existir en todos los que convivimos, vamos a centrando en nuestra sociedad panameña. Bueno, centrarnos en más que nada la solidaridad y la unión social que necesitamos y que necesita Panamá en este justo momento. Entonces, siempre la interrogante es, ¿existe cohesión social en Panamá? Es un asunto que definitivamente a ponernos a analizar, y siguiendo lo que establece la Agenda 2030 de la Cumbre de Davos, habla sobre casualmente de ese aspecto de esa cohesión, mitigación del hambre, y hablan de otra serie de factores de equidad dentro de nuestro ciclo educativo, esa equidad, combatir esas desigualdades que existen en nuestra sociedad. Por ejemplo, para comenzar como abreboca, profesora. La desigualdad y la brecha de la mitigación del hambre y el sector social y educativo y cultural de nuestro país cada vez se agranda más. Sabemos que Panamá está en una lista bastante abajo de países de América Latina y el Caribe, que estamos siendo vistos y estudiados para llegar a cumplir una agenda que creo que es hasta el 2030, ¿no? 2030. Y ahora la están extendiendo 2050. O sea, va a ser 2030, pero 2050. Me imagino que ahora vendrán los análisis pertinentes de cómo, si estamos cumpliendo, hasta qué punto hemos cumplido lo de la 2030, para entonces repuntar a la 2050. Bueno, el análisis desde mi punto de vista, si estamos o no cumpliendo, creo que de un 100%
si Panamá llega al 50, en mi punto de vista es mucho, profesor, porque si ya estamos viendo la situación que estamos viviendo, estamos lejísimos, muy lejos de tener una unificación de los sistemas para poder mitigar el hambre o la pobreza o mejorar la educación. Sabemos que países como vecinos, como Costa Rica y Colombia, nos llevan un mundo, países que han invertido en mejorar su educación, el sector salud, y Panamá todavía estamos tratando de renovar una ley que tiene 20 años de atraso, que debió haber sido mejorada hace muchísimo tiempo y no se hizo, y ahora tenemos es un caos social en vez de una cohesión social. Estamos viendo unas mutaciones que estamos viendo en el ámbito social, que han habido muchos cambios, y sobre todo en lo que son la generación, vamos a decirlo, ahí tiene fuera de la generación X, en la cual usted y yo pertenecemos, entonces viene la alfa y entonces viene, creo que la millennial y después la alfa, que es la que está actualmente predominando. Entonces, son elementos que hay que analizar frente al comportamiento de nuestros jóvenes, sus inquietudes, sus necesidades, y sobre todo en un ámbito de una era digital, en la cual hay muchas oportunidades, pero muchas veces nuestra sociedad no va caminando frente a esa cumbre de necesidades que pueden aportar nuestros jóvenes, y a veces en vez de incentivarlos, lo que hacemos es rezagarlos, tirarlos en una esquinita, claro, no tomarlos en cuenta en la toma de decisiones, y estamos viendo que en los problemas coyunturales que vivimos en nuestro país, hoy por hoy en nuestra sociedad, tenemos que incluir a nuestros jóvenes en ese aspecto, porque esta juventud de ahora serán los relevos generacionales de todos los que estamos aquí presentes. Posiblemente eso va a ir mejorando, profe, porque si vimos en las elecciones pasadas, la participación de los jóvenes fue, creo que a un 70%, y me gustó mucho eso porque se puede ver como algo refrescante, ¿no? Que en las políticas públicas pues, y privadas de este país, que deben ser renovadas, pero sí estamos bajo una falta grave de la voz de los jóvenes, sobre todo en las áreas urbanas y rurales. Y usted ha comentado algo importante, políticas públicas que se deben gestar, y el que debe ser garante de todo esto debe ser el Estado de Derecho, en la cual pertenecemos todos, y que es administrado por los gobiernos que son transitorios. Pero sin embargo, en eso, las políticas públicas, esa voz del pueblo, esa voz, pero en una forma mesurada y pacífica. Y una cosa que tenemos que aprender en esta sociedad es a sabernos comunicar siempre en la franca paz, que es lo que tenemos que empezar a lograr, y tener esa empatía y ese aspecto de humanismo y ese aspecto de pertenencia y pertinencia, no solamente entre nosotros los panameños, sino pensando en el desarrollo del país. Usted habló del Estado, y sí, claramente sabemos que el Estado debe ser garante de poder proporcionarle a los jóvenes esa educación para que ellos puedan tener voz más adelante. Y como hemos dicho en muchos programas, esto debe empezar desde la educación inicial, cosa que no se está haciendo, porque así como necesitamos renovar las políticas públicas, también necesitamos renovar sectores como la educación, que sabemos que está muy desfasada. Entonces, el desfaz viene desde más abajo. Entonces, tenemos que empezar desde ahí. Para nosotros lograr en el 2030 cumplir con los requisitos de la ONU, la CEPAL, y que ser mejor vistos en América Latina y ponernos en un punto medio donde Panamá sea reconocida por sus logros y no por su nivel de conflicto, como en este momento, necesitamos mejorar la educación. Sí, y la educación superior también. Pero entonces yo me voy a esa parte. Yo sé que se están haciendo mayores esfuerzos frente a lo que es el ámbito educativo, y tengo que reconocerlo, sí, que se están haciendo amplios esfuerzos por incluir a los padres de familia frente a lo que es ese desarrollo educativo, que va a integrar con el aspecto del desarrollo y convivencia social de lo que vivimos nosotros los panameños, porque esta sociedad de nosotros tiene siempre cosas muy en particular. Primero, porque nosotros aquí hay un crisol de razas, y en un momento dado entre todos interactuamos en una forma muy elocuente frente a lo que estamos hablando de esos aspectos de
de poder interactuar en paz y en tranquilidad, y sobre todo que ese mensaje que estamos llevando nosotros frente a la sociedad es que podamos nosotros, frente a las peores situaciones de censura dentro de nuestra sociedad, el sabernos comunicar, establecer esos, voy a utilizar algo que decía Monseñor Ulloa, poniendo puentes de comunicación en franca paz y en esa comunicación cordial, porque somos una sociedad pacífica, somos una sociedad que somos, a todos los que nos visitan, recibimos muy bien a los que nos visitan, y tenemos esa convivencia con toda la comunidad internacional que está aquí, los extranjeros que conviven con nosotros en este desarrollo del país. Hay una paz y una tranquilidad, pero ¿cómo podemos conllevar que esa armonía se exista? ¿Quién tiene que dar el primer paso? Muchas veces nos preguntamos, y yo creo que en este asunto tenemos que los dos dar un paso y empezarnos a buscar en puntos en común, profesora. Un paso en unión, no paralelamente. El problema es que los sistemas trabajan todos en forma paralela y no debería ser. Por ejemplo, bueno, por lo menos eso es en temas de educación. Yo supongo que así es en todos los demás sistemas. Es que y agarro sus palabras, todo incide en educación debajo. Exacto. Todo empieza y termina con la educación. Termina la educación. Sí. Y ahora que usted comentó eso de que los padres de familia se están incluyendo, siempre he pensado que debe incluirse al padre de familia mucho más en el sistema educativo, creando programas donde el padre de familia pueda comprender también que ir a la escuela no es solamente mandar al niño y dejarlo en la entrada de la escuela y luego recibirlo en casa. Que todo lo que sucede en el sector no es solamente, o dentro del sistema, es solo responsabilidad de un maestro o de un director de escuela. Entonces, ahí estamos hablando de una cohesión educativa. No solamente venimos desde el Ministerio de Educación si hablamos de rango, porque siempre nos quejamos como padres de familia de que, en la escuela no se hace esto, que el Ministerio de Educación no hace lo otro, pero ¿qué hacemos como padres de familia para mejorar esto? Pero hay una cosa importante en el orden que debe ser. El orden que a veces nos olvidamos, el aspecto espiritual, también. El aspecto de levantarse con Dios y acostarse con Dios. El estar y poner a Dios por delante frente a las cosas que hacemos es algo que tenemos que empezar a promover dentro de nuestra sociedad. Gratitud. Ese grado de que gracias a Dios nos concede un día que podemos compartir y poner a Dios por delante en cada una de las cosas, porque estamos en una sociedad muy difícil que se ha olvidado de que Dios está allí, presente, y que en un momento dado pretende llevar siempre al hombre en el desarrollo con una armonía, en una franca paz, y en la cual pongamos el sitial que se merece, que debería ser y debe ser el centro de nuestras vidas, profesora. Usted sabe que hoy temprano, ahora que hablamos de eso, de la gratitud y todo lo demás, hoy temprano entrevisté a un adulto con discapacidades múltiples y me quedé asombrada en la entrevista, casi sin palabras, diría yo, cuando yo escuchaba su testimonio de que él no se quejaba nunca de nada. Él no se queja, él me dijo, licenciada, yo desde que me levanto doy gracias a Dios de que puede recuperarme, porque él nació con una parálisis cerebral, tiene una condición física importante, me hacía mucho bullying en la escuela, pero a mí alguien me agarró y me dio la oportunidad de poder desarrollarme como ser humano y yo la tomé. Entonces muchas veces nos quejamos de todo, como te digo, en todos los sistemas, nos quejamos del gobierno, nos quejamos del Ministerio de Educación, nos quejamos de todo, pero no hacemos nada. ¿Cuál es el aporte que estamos haciendo como sociedad para que tengamos una coherente e inclusiva cohesión social? Ahora, tampoco tenemos cohesión social inclusiva, que ese es otro tema. Ese aspecto de esa cohesión social inclusiva implica muchos otros aspectos que vamos a mencionar. ¿Qué hacemos con nuestras personas discapacitadas? Por ejemplo, yo como docente universitario, a mí me han tocado casos de personas con autismo en mi recinto de clases que tienen ese grado de situación, y no le voy a poner que es limitante,
porque eso no es la palabra, sino que significa que en un momento dado a esas condiciones que tiene esa persona, incluirlas dentro de recintos escolares, y no solamente escolares, a nivel también de las empresas. Sí. Y allí hay varias empresas locales que de este asunto, yo creo que hay una lista que cuidado que no nos alcanzaría el tiempo de personas de personas bien intencionadas que incluyen a nuestros discapacitados en sus recintos laborales. Pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor frente a ese tema, profesora. Mira, hablando de ese tema, que es un tema que a mí me inquieta muchísimo porque es mi área, sí. Y no solamente hablando de discapacidades físicas. Y de paso les comento que ella es psicopedagoga. Sí, y es lo mío, y yo sufro muchísimo por eso, porque es mi población. Sí. En una empresa X que sí. Contratan a un chico con autismo, claro. Un caso real te estoy hablando, la política de la empresa es 3 meses de prueba, 3 meses de prueba. Me dicen que en 3 meses de prueba despidieron al chico, un chico de 25 años, con autismo tipo 1, nivel 1, perdón, bilingüe, sobre todo bilingüe, muy polifacético el chico, y que lo despidieron porque no llenó los requerimientos de los 3 meses de prueba, y que estaba, bueno, ahí con todo el mundo, se levantaba, se sentaba, interrumpía. Entonces, para ellos, para esta empresa X, ser inclusivo es haber contratado a ese chico, pero no. Aquí estamos hablando de un tema de exclusión. ¿Por qué? Porque empezando, tú no puedes dar 3 meses, tú tienes que cambiar esa política. 3 meses de prueba para un chico con autismo no es nada. Tú tienes que dar más tiempo que la persona se adapte. O sea, mínimo por lo menos 6 meses. Luego, a nivel estructural, tenemos la rara y falsa creencia de que incluir es meter a un niño en un salón de clases con todo el mundo y eso es inclusión. No, es adaptar el sistema, adaptar el lugar, tanto estructuralmente como profesionalmente a los que te están tratando para poder tratar a ese chico. Entonces, ¿qué haces en un lugar donde todo el mundo, donde hay ruido, donde sabemos que tienes un trastorno sensorial, que no te puedes comunicar, que no te puedes concentrar? Yo pienso que debemos aprender lo que realmente es una inclusión. Entonces, hazle un cubículo para que el chico se pueda concentrar. Entonces, me comentan, dice, pero eso no sería excluirlos. No, al contrario, excluirlos sería que no pueda almorzar con ustedes, que no pueda estar junto con el espacio de ustedes en el momento que tienen un tiempo libre. Y ahí vamos a hablar algo de testimonio. Y de testimonio que yo viví. Y yo le puedo decir en esto que a ese chico o chica que tenga esa condición o cualquier otro tipo de condición, uno le tiene que dedicar un tiempo adicional para efecto de poder lograr el objetivo, y ahí es donde tiene que venir el entrenamiento a nuestros educadores enfrente a eso, y cada vez eso va creciendo, profesora. Y la población va creciendo. Y no solamente universitarios, también estamos hablando, de la básica general, premedia y media. Estamos hablando desde niños pequeños, claro. Profe, y el nivel de tolerancia está muy bajo. La verdad es que entre más pasa el tiempo, donde debemos estar mucho más capacitados, estamos menos capacitados, pareciera. Yo escuchaba el testimonio del adulto que entrevistaba en la mañana y me decía, yo antes tenía que subir escaleras. Imagínate, una persona que tiene que ponchar en la mañana, para decir que llega a las 7 de la mañana, claro. Lo que a ti te lleva 5 minutos subir, a él le va a llevar media hora, 40 minutos, entonces no estamos siendo condescendientes, ni tampoco estamos siendo inclusivos, y sabemos que en Panamá nos falta mucho para ser un país inclusivo. Y de repente quien nos escucha en este momento dirá, bueno, ustedes están diciendo las condiciones que en un momento dado ya sabemos. ¿Qué pondríamos para empezar a dar soluciones frente a lo que estamos hablando? Entonces, inicialmente, tiene que ver, tendría que ser el grado de aptitud empezando por ahí. Con C y con P. Sí. Pongo las dos actitudes. Y actitud. Y acti y apti. Entonces, sí. Voy a ver, primero por ahí. Después, el deseo de poder compenetrarse en los sistemas para poder, en ese aspecto, poder interactuar de una manera adecuada y siguiendo los objetivos. Mira, una de las terapias muy buenas sería presta tu discapacidad
por un día. Acoge la discapacidad de alguien por un día y aprende cómo cuesta. Cuesta, y una cosa importante, le despierta a usted la sensibilidad humana. Y ahí uno tiene que dar gracias a Dios y decir, gracias Dios mío, porque no tengo esa condición. Y si la tuviera en algún momento, que hubieran personas que tuviesen la paciencia y tuviesen ese don para poder ayudar a integrar a las personas como debe ser. Profesor, usted escribe con la mano derecha, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, intenta escribir con la izquierda. Usted tiene dos manos, ¿verdad? Si usted tuviera uno, amárrese el cordón con una sola mano. ¿Pudiera? No, porque, Entonces, porque está difícil, porque ambas se necesitan. Mira, yo soy derecha y a mí me cuesta escribir hasta mi nombre con la mano izquierda. Sí. Increíble, ¿no? Porque tú tienes una mano dominante, pero obviamente Claro, pero de eso, ahí son tú interactúas ejemplos, con las dos. Son ejemplos muy pequeñitos, Sí. y así podemos decir muchísimo, Por como supuesto. por ejemplo sacar un pez del agua para que aprenda arriba de un árbol. Bueno, y tristemente nuestra sociedad carece de mucha empatía. Pero de eso también nuestras autoridades locales pueden hacer mucho, y allí hago un aporte ante la sociedad de repente hacer estos talleres inclusivos, invitando a la sociedad para que puedan entrar a esa interacción, y que si ahí en un momento dado le da llave de cómo poder interactuar de la mejor manera, ¿no? Yo siento que falta mucha educación social. Y no solamente estamos hablando de educar a educadores, estamos hablando de educar una sociedad carente de habilidades blandas. Que hablando de empatía, ya sabemos que Panamá no tenemos un don de la empatía, empezando por ahí, de que tú entras al aeropuerto. Ya Claro. sabemos que todo el mundo quiere andar corriendo, te atropellan, sales a la calle y alguien tú haces un alto y te pitan para que tú cruces corriendo, hay alguien cruzando con un bastón y la gente le pita, no para, hay una ambulancia pasando y mucha gente no se abre. Entonces, empezando de por ahí, yo creo que necesitamos demasiada docencia. Y no es solamente crear los programas, como yo siempre digo, porque los programas los estamos creando para las estructuras. Por supuesto. Así Entonces, es. no nos estamos nosotros mismos educando en este tema. Pero hay otra cosa que eso le va a hacer clic, y lo hemos hablado bastante, y que aquí estamos abriendo con ese aspecto de ese opening, con todos las anuencias y todos los aspectos para nuestro programa de actualidad educativa. Es casualmente de hablar sobre el multiculturalismo y ciudadanía, y estos aspectos en torno a lo que es el aspecto de inclusión, en torno a las desigualdades de género que existen. Y estos aspectos, ¿qué hacemos? Tenemos comunidades indígenas que no los terminamos de incluir dentro de nuestra sociedad, y ellos son parte. Ni son incluidos. La comunidad es originaria, la sociedad originaria, que son los indígenas, no los estamos incluyendo. Esa es la mayor molestia en este momento, que no se toma en cuenta la voz de las comunidades indígenas. Y yo siento que hay que escuchar, porque como no se sienten escuchadas, y es por eso que se manifiestan de esa manera, ¿no? De una manera que es incorrecta. Claro. Y que trae de verdad un desasosiego en esta sociedad que ya está fracturada. Claro. Entonces, claro, no estamos teniendo nosotros una empatía con ellos, ni a nivel de gobierno, ni a nivel de políticas tampoco privadas. Ok, y en ese aspecto tenemos que dar el primer paso, primero con todos los vínculos que son importantes. Sé que se han hecho acercamientos con los aspectos del área de la salud. Me consta que han habido acercamientos. ¿Pero qué tipo de acercamiento? Pero los acercamientos de ese aspecto tienen que ser sostenibles en el tiempo, no por momentos. Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos solamente para efecto de establecer algo por el momento, para decir que estamos haciendo, pero después le das el seguimiento y quedamos en lo mismo, profesora. Ese es el tema, el nivel de sostenibilidad que se le da a los proyectos, porque no hay un seguimiento. Entonces, ese es el seguimiento que en un momento dado tenemos que estamos dándole como una hoja de ruta a quienes nos escuchan, para efecto de que en un momento dado podamos establecer ese aspecto de inclusión
como debe ser, de escuchar y respetar sus costumbres, ¿verdad? Que ese aspecto, e incluirlas Sería con las inclusión nuestras. cultural. Por supuesto, Ajá. inclusión cultural, pero tengo que respetar sus aspectos que los manejan frente a lo que es el aspecto cultural indígena, pero también yo tengo que incluirlo frente al recinto de lo que vivimos todos los panameños acá, Claro. y que haya esa comunión y que no se sientan menospreciados, porque eso es un asunto también. Pero es que se siente menospreciado. Ese es el y es pedazo. el tema. Y, Sí. y ese es el tema que no logramos como sociedad todavía superar. Sí, Tenemos demasiada fractura en diferentes sentidos en nuestra sociedad: educativa, cultural, social, política, económica, comunitaria, etcétera, etcétera. en eso también metemos el factor educativo, y también las autoridades educativas sé que están haciendo mayores esfuerzos, pero tenemos que hacer mayores esfuerzos frente a las infraestructuras adecuadas que requieren nuestros centros escolares, ¿verdad? Todavía hay escuelas ranchos y todavía eso no es ocultar el asunto, el sol con un dedo, sino que hay cosas que como sociedad tenemos que empezar a hacer acciones inmediatas para que se sientan incluidos, también con la brecha digital, que ese es La otro brecha asunto digital es en un la tema cual, también fuerte. tenemos que meterlos también en el mundo del internet y también Bueno, el investigativo. también hay que ver si las comunidades indígenas están dispuestas a aceptar ese reto de adaptar la tecnología como parte de su sociedad y de su cultura, porque recuerda que ellos son muy cerrados culturalmente y hay que respetar también esto. Ok, bueno, hay cosas que vamos a seguir hablando frente a lo que es el aspecto de este primer bloque, sobre todo el aspecto del multiculturalismo y sobre todo el aspecto de la inclusión de las comunidades indígenas frente al recinto de nuestra sociedad, que es muy importante, y cómo hacerlo, porque no solamente decir los problemas que ya sabemos, Sí. sino de repente le damos una hoja de ruta de qué es lo que podríamos hacer. Así Así es, que profe. bueno, son elementos que pueden ayudarnos a construir en este franco desarrollo, en esta época modernista del siglo XXI, en esta era digital, para que ese franco desarrollo llegue a todos y cada uno de los panameños que estamos en esta bella tierra. Y que sea sostenible también, Que sea ese desarrollo tecnológico. Y que sea sostenible, que ese aspecto es importante. Así Así es. que bueno, vamos a hacer en este momento una pequeña pausa frente a lo que estamos hablando de todos estos elementos, para en nuestro segundo bloque profundizar otro aspecto más sobre esto de cohesión social. Así que pausa y volvemos. Seguimos. Que mi boca no se canse de alabar tu santo nombre, oh mi Señor. Que mis manos se levanten para adorarte, que mi corazón no pare de amarte, que mis pies sigan tus huellas, oh Señor, que todo lo que haga te agrade a ti, que en mi mente siempre estés allí presente, que mi corazón no deje de quererte, que mis ojos brillen solo por ti, que mi alma te pertenezca solo a ti, que siempre sea fiel a ti, Señor, que cuando yo caiga me levante, que en la tormenta
se canse de alabar tu santo nombre, oh mi Señor. Que mis manos se levanten para adorarte, que mi corazón no pare de amarte, que mis pies sigan tus huellas, oh Señor, que todo lo que haga te agrade a ti, que en mi mente siempre estés allí presente, que mi corazón no deje de quererte, que mis ojos brillen solo por ti, que mi alma te pertenezca solo a ti, que siempre sea fiel a ti, Señor, que cuando yo caiga me levante, que la tormenta no pierda mi fe y que las alegrías te dé gracias, que mi corazón no pare de amarte, que mi corazón no pare de amarte, que mi corazón no pare de amarte. El Día del Papa, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Panameña te invita a la Santa Misa por inicio pontificado de Papa León XIV, el jueves 3 de julio del 2025 a las 11 de la mañana en la Catedral Basílica Santa María la Antigua. Presidirá el nuncio apostólico Monseñor Dagoberto Campos Salas y concelebran los obispos panameños. En el año jubilar, juntos oremos por el Santo Padre. ¿Ok? Regresamos nuevamente, siguiendo analizando estos aspectos de cohesión social, que es lo que vivimos realmente en nuestra sociedad, y sobre todo la sociedad no solamente latinoamericana, sino nuestras realidades en nuestra sociedad panameña. Y seguimos analizando estos aspectos de lo que es la inclusión de las comunidades indígenas, como estábamos hablando en el bloque 1, pero ahora nos vamos con cada uno de los enfoques siguiendo esa solidaridad social, profesora, y usted como especialista psicopedagoga nos va a explicar. Ok, sí, es que mucha gente me pregunta qué es lo que es cohesión social desde diferentes puntos de vista. La cohesión social es el grado de unión y solidaridad de un pueblo, región, país, comunidad, etcétera, sociedad. Pero desde el punto de vista sociológico, importante destacar que la cohesión social debe ser como un pegamento social, donde se una pues todos los sistemas, incluyendo el educativo, el gobierno, el cultural, etcétera. Bueno, desde el punto de vista política, y aquí viene algo, pero muy que me llamó la atención, dice, se debe fortalecer cuando hay justicia social, redistribución de recursos y respeto a los derechos humanos. Justicia social, me lo puso a meditar. Vamos, sí, es una palabra muy a mí profunda. también, cuando lo vi aquí, o sea, Sí. me quedé sorprendida porque vamos a desarrollar ahora ese punto. Por ejemplo, las políticas públicas inclusivas, acceso equitativo, salud y educación, etcétera. Pero desde el punto de vista económico, tenemos que la igualdad de oportunidades, cómo cerramos las grandes brechas. Esto debilita, la desigualdad de las oportunidades debilita la cohesión social desde el punto de vista económico. Pero en esas desigualdades y oportunidades que usted menciona, me imagino que está lo que
puede decir el aspecto de la ODS de trabajos dignos. Claro, que Sabemos que ellos, trabajo digno y ese es uno de los puntos de la Agenda 2030, ¿no? Sí, ¿no? por supuesto. Para la reducción de la pobreza. Por supuesto. Pero desde el punto de vista educativo, dice, es la clave para la cohesión. Ay, yo amo eso, Wow. usted sabe que lo mío es la educación. Pero dice, ¿cómo podemos ayudar a esto? Escuelas inclusivas, equitativas, Esas escuelas inclusivas, ¿qué ingrediente le metes a lo que vivimos hoy por hoy en Panamá? ¿Qué de momento iniciarías? ¿Por dónde iniciarías? Educando, profe, educando al sistema, empezando educando al sistema. Pero el sistema, más arriba. El sistema tiene que ser evaluado, profesora. Claro, debe ser evaluado desde hace mucho tiempo. Tenemos un sistema de educación muy arcaico. Ok. Panamá necesita empezar por ahí. Todavía se enseña de una manera que ya que ya está comprobado científicamente que no funciona. Bien, es que hay unas cosas que tenemos que nosotros incluir, el aspecto de ese pensamiento crítico que requieren nuestros estudiantes, ese análisis, ver sus opiniones, cómo se sienten, dar esos rangos y esos espacios para que los estudiantes puedan desarrollar y hablar. Para nada, no se está desarrollando para nada el pensamiento crítico, pero si tú eres un profesor, usted es un profesor universitario, usted ejerce la educación superior y si usted hace algo distinto, ya está mal visto, porque ya empieza la crítica, que dicen crítica constructiva, lo que no existe, pero siempre cuando tú intentas hacer algo distinto, ya estamos mal vistos porque el sistema no se adapta. Hay una cosa que yo hago en mi clase y lo doy como tip para quien le pueda ayudar, es que ahí nadie se me queda sin hablar. En mi clase Buenísimo. Todos hablan y el que no habla, lo pongo a hablar. Y le hago partícipe para que también su opinión sea importante y se conecte con el grupo. El que está más apático, a ese ven acá, vamos a que participe dentro de la conversación, tú eres parte de la conversación. Claro, no todo el mundo va a hablar igual, porque no todo el mundo le gusta hablar como usted y a mí. Sí, por pero supuesto. A mí no me gusta hablar, pero yo lo hago obligada aquí con usted. Pero sí, son diferentes puntos de vista que deben ser evaluados y necesitamos renovarla. Sí. Entonces, desde el punto de vista cultural, la cohesión ¿qué es lo que nos fragmenta? O sea, es la falta de diversidad. Culturalmente, que es lo que hablábamos de los pueblos indígenas, que no somos incluidos y que ellos se sienten así. Y es por eso que tenemos el conflicto que tenemos en nuestra sociedad panameña. Así es. Ahora, vamos a ver algo interesante, el punto de vista comunitario. El punto de vista comunitario dice, esa es buena. La cohesión se refleja en el apoyo mutuo entre vecinos, participación de actividades comunitarias y la confianza social. Otro punto a discutir, confianza social. Pero esa confianza social que estamos hablando es muy amplia, profesora. Claro. Eso es bien profundo. Esa confianza social está también en la creencia en nuestras instituciones públicas, Claro. en nuestro grado de cómo se maneja toda la interacción como sociedad, la interacción entre nosotros mismos, sobre todo la gente que está ahí, convive con nosotros, que son extranjeros, que de paso les comento que nosotros tenemos que seguir conviviendo en esa armonía con ellos y no desplazarlos tampoco. Ellos son parte de nuestra sociedad y le damos totalmente la cordial bienvenida frente a este país donde pueden desarrollar. Hay gente que vienen huyendo de situaciones muy coyunturales, bien difíciles en sus países y vienen y se encuentran en este país que nosotros los recibimos con mucho cariño y que se unan con nosotros en este franco de desarrollo en paz y en tranquilidad. Mire, profe, hay algo importante aquí, hablando de los pueblos indígenas. Y eso, eso es parte de la inclusión dentro del aspecto, porque no solamente tenemos que vernos a nosotros mismos, sino de todos los que conviven, que no son de este país y que están con nosotros y participan del desarrollo social. Cuando construimos una escuela en un área como una comarca, lo primero que tiene que existir previamente es un estudio cultural. Los maestros que van a ir allá tienen que prepararse no solamente ser educadores per se, sino educarse en cultura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces queremos llevar, y menciono esto porque escuchaba la otra vez en un programa, justo en Instagram,
Ajá, escuchaba a alguien que decía, sí, porque es que allá no puedo enseñar así, porque allá no hay paredes, no hay esto. Pero mire, si usted se va a una comarca y usted es un buen educador, y ellos viven, por ejemplo, en ranchos, dígame usted, en ranchos, y hablamos de una escuela rancho, en un lugar así, pero profesor, es que para ellos su nivel de comunidad es ese. Entonces, estamos viéndolo desde el punto de vista de nosotros, de los que vamos a ir a impartir la educación allá. Y debe ser todo lo contrario. Nosotros tenemos que incluirnos con ellos, no querer que ellos se adapten a lo que nosotros queremos. Claro. Yo lo decía, mira, el buen profesor, el buen maestro, el buen educador enseña hasta debajo de un palo de mango. Pero es que lo que pasa que también hay que ver sobre las condiciones dignas que exige las Naciones Unidas y que exige también la diversidad de los estudios. Sí, pero pregúntale a ellos, para ellos, qué es digno para ellos una escuela digna. Pero lo importante que usted dice es importante, y todo está en la parte educativa, es saber acercarnos a ellos y venderles la idea. Es como un misionero que va al campo. Uno vende la idea, uno dice, ven acá, vamos a incluirnos, y de repente podemos hacer una parte de ellos con una parte de nosotros y llegamos a un punto medio, pero también es ayudarnos e incluirnos, pero para eso también tenemos que acercarnos. Por lo mismo le digo que es como un misionero que va al campo. Por supuesto. A llevar la palabra y enseñar. Tiene que prepararse culturalmente en idioma, en educación, en alimentación, todo, porque tú no puedes llegar a un lugar y ser tú el que quieras que todo el entorno cambie. Y mire lo que dice la CEPAL de lo que yo le acabo de mostrar. Dice, los cambios culturales fomentan un mayor individualismo, pero no es claro cómo recrean los vínculos sociales, y es lo que le digo. Y es lo que estás comentando, es que en un momento no es que lo vamos a sacar de su entorno, sino que lo vamos a incluir, pero podemos hacer de repente una parte. Pero hay que respetar también su cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces queremos nosotros, y lo veo en muchos educadores de este tiempo, en decir que, ay, es que yo voy para un área que no tengo, pero ni señal del celular que tengo. Pero, señores, si usted es un educador y usted está claro de que usted va a educar a un lugar como este, usted sabe que la comunidad no es la misma que va a vivir en la ciudad. Exacto. Que no puede llegar allí implementando sus normas pero también hay que darle facilidades para llegar a sus entornos, porque muchas veces no cuentan vías de penetración para poder llegar, están muy aislados allá, tienen que llegar en helicóptero, entonces ¿cómo hacemos para incluirlos, no? Sí, pero recuerde que muchos pueblos no están dispuestos a tanta reforma. Pero, sin embargo, hay una representatividad de los pueblos indígenas casualmente en el Estado y sobre todo también en la Asamblea de Diputados. Entonces, hay una representatividad de comunidades indígenas, de asuntos indígenas, que es parte del Estado, pero también de los diputados, de la Asamblea de Diputados. Digo, y se entiende que los educadores no quieran trasladarse allá por el nivel de peligro que muchas veces implica agarrar una canoa, tener que cruzar ríos crecidos. Esa parte la podemos comprender, que es la parte humana. Pero eso es visto y tomado como un castigo, ir a enseñar, ir a llevar la educación a un lugar como este, a un pueblo, a una comarca retirada. O sea, muchos educadores, y te dicen, ay, no, es que me van a castigar y me van a mandar para allá. O sea, a mí me da tristeza escuchar eso de un educador. Yo una vez tuve una experiencia de ir casualmente a Jaque, allá en Darién, y esa parte de ir allá, uno tiene que quitarse todas las comunidades, todos los asuntos, y cuando tú vas allá, tú te encuentras con esas personas que tienen el deseo de aprender, que quieren de tener una mejor forma de vivir, y esas son cosas que me llevo a mi corazón, porque hay cosas que uno quisiera hacer más, pero uno está también limitado de los recursos que ellos requieren, y por eso que en una parte, y después vamos a integrar al aspecto de lo que son algunos clubes cívicos que van a visitar, sobre todo. Yo soy de los clubes Leones, sobre todo Panamá Centro Especializado de Educadores, lo digo aquí presente ante los medios, en la cual vamos a hacer algún tipo de programas con los clubes cívicos, lo que están haciendo en nuestro interior de la República, y que es una parte que es de apoyo, pero a veces esos apoyos requieren todavía más apoyo. Ah, no, claro, se requiere muchísimo apoyo, profesor, y sobre todo en llevar materiales que nos ayuden. No, cómo no.
Adelante, hay un mensajito que nos llegó ¿Sí? allí, por supuesto. Muy bien, claro. Un mensaje que llega de parte de Daniel Moreno, dice, me gustó los temas conversados y también dice, sí, debemos escuchar a todos o la mayoría de la gente. También habla, dice, Así es. sobre si las comunidades permiten o no el uso de tecnología. Es delicado si ellos pueden decidir eso porque también permites que un grupo no permita la libertad de escoger. Pienso que eso se debe profundizar. También dice, porque también se puede crear una dictadura del pensamiento al dejar que un grupo decida sobre los otros si tendrán acceso o no a la información. Pero eso, por eso sí no soy de los que apoyan ningún tipo de bando o control de la información. Eso debe ser libre y de acceso de todos, sin importar su lugar, si es una comarca o provincia. Claro. Claro, me parece, y Claro. gracias al aporte muy valioso de lo que nos acaba de decir, y yo en esa sociedad inclusiva, por supuesto, tenemos que respetar todos los espacios de lo que un momento estamos comentando acá, pero darles también la oportunidad de que ellos puedan elegir. Claro, que Por es lo que supuesto. yo le decía. Ese es el pedazo. O sea, ¿por qué no se va a estas comunidades y se Claro. les pregunta, se les da la oportunidad de tener respetar y no imponer, sino que buscar ese ambiente de ese acercamiento para efecto en esa armonía, para incluirlos y que ellos decidan. Claro, profe, era lo que yo le decía, que no es solamente llegar y decir, no, porque igualdad e inclusión para esto es llevarles esto, pero ¿qué opinan ellos? O sea, no estamos escuchando su voz. Que yo creo que esa es una estrategia de parte de las autoridades educativas, Claro. y no sentirse que se les está imponiendo, que a lo mejor puede haber eso, cuidado. Entonces puede ser que... Yo no de puedo repente- llegar a la comarca con, No. con un tablero interactivo y empezar. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar su individualidad. Y va a decir, ¿cómo se come eso? Entonces, Exactamente, es obviamente, lo que le digo, claro, profe. Porque se dice, ay no, que hay escuelas esto, que es escuela lo otro, pero es que recuerden que hay algo importante aquí. Su nivel cultural y el nivel de respeto que se le debe tener a estas comunidades, yo siento que muchas veces no existe, porque queremos, por el afán de decir que somos inclusivos y que estamos mejorando la educación, estamos invadiendo su Sí. privacidad cultural. Y me quedo con el comentario que acaba de decir, que es un asunto también muy delicado, porque entonces se sienten que les estás imponiendo y te estás, Claro. estás invadiendo la palabra que usted acaba de comentar. Y sí, tenemos que hacer como un plan y una hoja de ruta inclusiva, pero siempre respetando los espacios y sobre todo el aspecto cultural, como lo dicen las instituciones internacionales, porque Y- casualmente, por eso que yo se lo di a leer, porque eso lo dice la CEPAL casualmente, y la CEPAL, que viene de Naciones Unidas, que establece de que nosotros tenemos que respetar en franca armonía los espacios y también las creencias y el aspecto cultural. Y para eso, como educadores, usted y yo tenemos que estar preparados para poder enseñar de cualquier forma. Sí, ¿Ven? de la forma Aprender como estemos en el medio. Un tema de 10, 15 o 20 formas diferentes dependiendo de dónde estemos, con qué niños, adolescentes o adultos estamos tratando y en qué comunidad y en qué área, si es rural o urbana, estamos... Y lo de las brechas digitales hay que establecer como una estrategia de cómo llegarles y venderles mejor la idea Claro. de eso, para efecto que se vayan interactuando de menos a más. O sea, no estableciendo algo demasiado radical, Es que sino en un momento dado, y por eso que estos Queremos- debates que se hay en estos programas de actualidad educativa casualmente es para establecer esta sinergia entre ustedes que nos ven y nosotros acá, porque de ahí sacamos lo que requiere nuestras realidades Mira, educativas en nuestro y país. lo que hacemos es imponer la inclusión. Imponer la inclusión. Sí, entonces ahí vamos entrando con las conclusiones, profesora. Sí, porque ok. Mire dice que lo bueno se acaba rápido. Lo bueno siempre se acaba. Y esto es tema para largo. Vamos a nuestra Y conclusión. algo aquí que estoy viendo que es muy interesante de este documento, que me Sí. gustaría pues darlo aquí a conocer, ¿Cómo es que no? habla de inclusión y exclusión. Ajá. Y dice que esto causa muchas veces la tensión entre multiculturalismo y ciudadanía, entre género y ciudadanía.
y Centro de Historia que tiene que ver con los pueblos indígenas, lo cual no siempre ellos están dispuestos, ¿no?, a que se les imponga. Mira, qué interesante que estamos hablando justo de este tema, que dice, además de los grupos que se sienten discriminados, que tienen acceso más precario, son los grupos que tienen acceso más precario a la educación, el empleo y los recursos monetarios de un país. ¿Ves? Que también se ven excluidos por falta de reconocimiento político y cultural, profe. Sí. Entonces es muy importante. Y el aspecto económico que usted comenta, también tiene que haber un incentivo en la región de ellos. Claro que sí, tienen que ganar porque ellos también tienen que crecer, pero a su manera. A su manera. A su manera, no a la manera que nosotros queramos llegar a dar. Y ahí hay por lo menos ejemplos como Paraguay, por ejemplo, que ellos tienen, y también la Paraguay lengua. Está implementando. Y es algo que después vamos a verlo en deuda para el próximo programa, es el aspecto del lenguaje, porque aquí ellos son los pueblos originarios y por qué no se incluye frente al aspecto del lenguaje de ellos, ¿verdad? Y porque son parte de este país. Sí, y son países que van arriba encabezando la lista. Paraguay, por lo menos. Sí, Paraguay, Costa Rica, sí. México, Colombia, que están mejorando mucho su sistema de educación, sobre todo, porque sabemos que sin la educación pues no mejoran los otros sistemas. Entonces tenemos que incluir la educación y siempre tenerla como punto de partida para poder mejorar una sociedad. Y a ver, ¿qué otro consejo le das a todos los que nos escuchan en esta emisora de Radio Claret? Final. Paz social, cohesión social. Usted sabe que yo siempre termino con esto. En la paz social, que definitivamente es algo que depende de cada uno de nosotros los panameños. Sí, claro que sí. Y recuerden, siempre poner en cada una de las cosas que hagamos, poner a Dios por delante. Así es. Porque estamos en una sociedad difícil, Sí. que nos olvidamos de la existencia de Dios, y Dios tiene que estar en nuestra mente, en nuestro espíritu y sobre todo en nuestro corazón. Y hacer las cosas siempre por el bien común de los demás en franca paz. Y en esto siempre respetando lo que son nuestras actualidades y realidades de nuestra sociedad, que tenemos que vivirlas entre todos y convivencia pacífica, y respetando también cada uno de los pensares, porque esa es otra cosa que también que tenemos que hacer, porque no podemos pensar diferente. Usted piensa de una manera, yo pienso de otra, pero al final hay un común denominador. Tenemos que aprender a respetar las ideas diferentes a las nuestras. Así que con esto podemos concluir. Respeto y unidad en nuestro Panamá. Esa es una de las partes, y bueno, agradeciéndole en su primer programa de muchos que vamos a editar aquí en Radio Claret. Recuerden, todos los miércoles de 11 a 12, que vamos a estar siempre trayendo estos temas de actualidades y realidades de nuestra sociedad, siempre nutriéndonos en ese franco desarrollo, en paz y armonía, que eso es lo que somos llamados a hacer. Así que muchas gracias, profesor Ignacio Villarreal y compañía. Miriam Cedeño. Los vemos en la próxima edición de Actualidad Educativa. Recuerden, los miércoles de 11 a 12. Así que feliz saludos tarde. Y que tengan feliz y bendecido día. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.